Un minutito más y empezamos. Muy bien. Que van sumándose gente. Hola, José. ¿Qué tal? Saludo. También hemos visto a Raquel y bastantes más que estuvieron el otro día. Ya. Bienvenidos todos. Pues yo creo que podemos empezar, yo creo, ¿no? Un segundito, a ver. Sí. Bueno, No hay pues nadie en sala de espera, ¿no? Ahora mismo ya no. Pues bienvenidos todos una vez más a este encuentro webinar sobre cirugía reconstructiva de extremidades. Bienvenidos todos. Doy la palabra al doctor Alessandro Tione. Buenas tardes a todos. Es un gran placer introducir este tercer webinar que organizamos con mis compañeros, el doctor Landín y el doctor Balaguer. Será un webinar de cirugía reconstructiva y en particular de reconstrucción de miembros superiores e inferiores. Tenemos dos ponentes, dos gran cirujanos, dos gran amigos que nos van a hablar de cosas diferentes, claramente. En la primera ponencia os introduzco el doctor Jorge Borecto, es de Argentina, trabaja en Buenos Aires, en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es un traumatólogo, pero se dedica a la microcirugía, a la cirugía reconstructiva y se dedica con mucho éxito. Nos va a hablar de reconstrucción de defectos óseos segmentarios con colgajo de peroné. Colgajo de peroné es el colgajo estrella para la reconstrucción de defectos óseos. Siempre hay la duda, ¿no? Si utilizar injerto vascularizado o un transporte óseo, o injertos, pero vamos, el colgajo de peroné, el microquirúrgico, es la opción mejor, creo, para reconstruir un defecto óseo. Es un colgajo muy antiguo, del 1975, así que tiene mucha experiencia como colgajo. Y Jorge, ¿qué nos cuentas sobre este peroné? Bueno, muy bien, Alessandro. Bueno, muchísimas gracias. Sobre todo, muchas gracias por la invitación. Quería felicitarlo a vos, Alessandro, a Luis y a Jorge por esta iniciativa. Un poco es interesante porque, a ver, esta sesión se llama reconstrucción osteoplástica y un poco como vos decías, Alessandro, yo vengo de la ortopedia y hace algunos años ya me interesó un poco todo lo que era la cirugía reconstructiva y la microcirugía. Y la verdad que eso en gran parte del mundo la manejan más que todo los cirujanos plásticos. Entonces cuando yo empecé a visitar cirujanos plásticos, ahí fue donde te conocí, y entonces empezar a tomar un poco experiencia de gente que tenía más experiencia que la que yo tenía. Y entonces empecé a tener una sensación donde básicamente era la sensación del exiliado, ¿no? Del que se va de un lugar y se siente que llega a otro y que no es de ahí, y que cuando quiere volver a su otro lugar tampoco es de ese lugar. Así que es un poco eso de lo que me pasó con la ortoplástica, pero la verdad que es un abordaje realmente excitante de las lesiones o de la cirugía reconstructiva. Y bueno, lo que vamos a mostrarle ahora es un poco la experiencia que nosotros hemos generado en estos últimos años con la reconstrucción de defectos segmentarios. Y cuando me refiero a segmentarios, lo que vamos a definir hoy como segmentarios va a ser defectos diafisarios, ya que cuando los defectos pueden comprometer la parte metafisaria, ya hay otra discusión y otros abordajes que podríamos tener en cuenta también. Para tener en cuenta, básicamente, a ver, ahí vamos. Los defectos óseos segmentarios pueden estar causados, básicamente, inicialmente por resecciones oncológicas, como vemos en la primera imagen de la izquierda, por traumas abiertos de alta energía o por deformidades congénitas.
Estas son las tres causas iniciales que pueden generar un defecto óseo segmentario. Y a su vez, los traumas cerrados también pueden generar defectos óseos segmentarios, fundamentalmente cuando estos defectos óseos son secundarios a pseudoartrosis, a no uniones, que pueden estar o no infectadas. Ahora bien, la principal indicación o el tratamiento de los defectos óseos básicamente es el injerto óseo autólogo, y ese es el gol estándar en el tratamiento de un defecto óseo. ¿Por qué? Porque el injerto óseo autólogo tiene tres propiedades como injerto óseo, que básicamente son la osteogénesis, la osteoinducción y la osteoconducción. Ahora bien, para que nosotros podamos aplicar el injerto óseo como requisito, necesitamos tener, por un lado, un lecho receptor bien vascularizado, porque este va a ser el que permita esa revascularización de ese injerto óseo que nosotros estamos utilizando. Y por otro lado, otro de los requisitos es evaluar el tamaño de la pérdida ósea. Y sobre esto se plantea un tema muy interesante, que es lo que veníamos discutiendo recién, que es cómo definir el tamaño crítico de efecto óseo para poder definir entre un injerto óseo autólogo o un injerto óseo autólogo vascularizado o no vascularizado. Y cuando uno empieza a leer la literatura y empieza a ver, básicamente está aceptado en la literatura que todos los defectos mayores de 6 centímetros son indicación de colgajos óseo vascularizados. Ahora bien, en esta revisión que se publicó en el 2016, es una revisión sistemática que tiene como conclusión que en realidad este concepto o esta regla de los de 6 centímetros hacia arriba para poder definir injerto óseo vascularizado y los 6 centímetros hacia abajo para definir un injerto óseo no vascularizado, no tiene ningún sustento en la literatura. Básicamente no se encontró todavía ningún estudio que haya comparado resultados de injertos óseo no vascularizados o sobrevascularizados que pudieran definir que por encima de 6 centímetros los injertos óseos no vascularizados no funcionan o viceversa. Ahora bien, lo que sí es interesante es que los que hemos utilizado como tratamiento en la cirugía reconstructiva en los injertos óseos vascularizados, hemos visto y hemos definido cuáles son las ventajas biológicas que presentan los injertos óseos vascularizados. Y eso hemos visto que la consolidación ósea es más rápida, que la consolidación ósea se puede conseguir también en lechos que están irradiados, previamente irradiados, o previamente con cicatriz, sobre todo en lesiones de alta energía o pacientes con múltiples cirugías, que toleran mejor la infección, y sobre todo lo que muestra la biología de los injertos óseos vascularizados es que pueden sufrir hipertrofia bajo estrés mecánico, y eso es un elemento fundamental para las reconstrucciones de algunos sectores anatómicos del organismo. Ahora bien, como dijo Alessandro, el colgajo de peroné es una técnica descrita ya hace muchos años por Taylor. En 1975. Él reportó 2 casos de defecto óseo segmentario en la pierna tratados con el peroné. En su momento, la técnica de disección que describió Taylor era por vía posterior a nivel de la pierna, y en este momento la mayoría de las técnicas de disección que utilizamos es por vía lateral. Ahora bien, los defectos óseos segmentarios a veces no se presentan como defectos óseos simples, sino que se presentan como defectos óseos compuestos, donde no solamente tenemos un defecto óseo, sino que también tenemos un defecto de cobertura o de partes blandas. Y si bien está aceptado que muchas veces en un primer tiempo puedan reconstruirse las partes blandas y en un segundo tiempo se reconstruye el defecto óseo, esa es una modalidad y un abordaje de tratamiento. La ventaja del colgajo de peroné es que podemos asociar un colgajo faciocutáneo
que puede permitir tratar estos defectos compuestos en un solo tiempo. Ahora bien, esas ventajas de la paleta cutánea que nosotros podemos levantar, o ese colágeno faciocutáneo, básicamente las podemos definir con dos características. Uno es que esa paleta nos puede permitir reconstruir los defectos de cobertura, como habíamos dicho, sobre todo en trauma de alta energía o defectos por radioterapia, o en pacientes previamente con infecciones severas que el debridamiento llevan a defectos de cobertura. Y lo segundo que nos permite tener una paleta cutánea es el monitoreo que nosotros podemos realizar de la permeabilidad vascular. Si nosotros hacemos un algoritmo de reconstrucción de los defectos óseos segmentarios en las extremidades, podemos definir la extremidad inferior y la extremidad superior, y en cada uno de los segmentos, tanto sea en el brazo, en el antebrazo, como a nivel de la tibia o del fémur, tenemos diferentes necesidades. A ver, esto quiere decir, o esto significa básicamente, que a nivel de la extremidad inferior, fundamentalmente, lo que necesitamos en nuestra reconstrucción es, más allá de la biología que aporte el defecto óseo, el injerto óseo vascularizado, necesitamos de estabilidad. A nivel de la tibia, a diferencia del fémur, donde la cobertura muscular es amplia y generalmente los defectos de cobertura a nivel del muslo son muy escasos, a nivel de la tibia el efecto de cobertura generalmente está siempre presente. Y a nivel de la extremidad superior, a nivel del húmero, también es importante la estabilidad que podamos hacer, no en la carga axial, sino en la carga rotacional. Y en el antebrazo, lo que necesitamos fundamentalmente como objetivo en el objetivo de tratamiento de los defectos óseos segmentarios en el antebrazo, es restituir la función. Entonces, ¿por qué es tan importante la estabilidad más allá de poder tratar el defecto óseo segmentario? Porque básicamente en la literatura las complicaciones que han estado reportadas o asociadas al uso del peroné vascularizado generalmente han sido las fracturas. Y esas fracturas, cuando la mayoría de las veces sobre todo la literatura un poco más antigua, que es cuando el colgajo óseo de peroné era una de las únicas opciones de tratamiento en los defectos segmentarios masivos, el problema básicamente que uno veía es que las fracturas se asociaban a una estabilidad pobre por el montaje de la osteosíntesis. Cuando nosotros evaluamos el húmero, básicamente lo vamos a hacer mediante vamos a ir viendo casos de los diferentes sectores. Este es un caso de un paciente masculino de 46 años, tabaquista, de 2 paquetes por día, que tenía como antecedente una fractura con alta energía por una caída de altura de 5 años de evolución. Este paciente, cuando nos consulta, ya llevaba múltiples cirugías y parte del defecto óseo segmentario que podemos ver ahí, en parte había sido ya por debridamiento por una osteomielitis crónica que el paciente tenía. Entonces, lo que se decidió, esta es la evaluación clínica preoperatoria del paciente. Y lo que se decidió en ese momento fue una reconstrucción. En este momento tomamos un colgajo óseo de peroné con paleta cutánea. La paleta cutánea en este caso básicamente fue solamente para el monitoreo cutáneo, para el monitoreo de la permeabilidad vascular, y la fijación la hicimos con una placa clavo para dar estabilidad, con una fijación de una placa en puente. Eso nos permitió comenzar con una movilidad rápida, una movilidad inmediata postoperatoria, mientras el paciente podía ir recuperando, y evaluamos la consolidación, y esa consolidación fue avanzando con hipertrofia del peroné, y este resultado que podemos obtener. Entonces, es importante tener en cuenta que acá retrospectivamente, si bien el paciente nunca tuvo síntomas, retrospectivamente nosotros pensamos que este paciente, a pesar de la estabilización con la placa, tuvo una fractura a nivel del peroné,
pero que la osteosíntesis permitió mantener la estabilidad que es tan importante a nivel del húmero, sobre todo en las fuerzas rotacionales. Cuando avanzamos sobre el antebrazo, dijimos que más allá de reconstruir el defecto óseo segmentario, en el antebrazo debemos reconstruir la función. Cuando tenemos defectos óseos diafisarios, tenemos que tomar en cuenta que el antebrazo debe ser definido como una articulación, y por lo tanto necesitamos congruencia articular y necesitamos restitución anatómica para poder lograr el movimiento de pronosupinación, es decir, el movimiento de rotación del radio sobre el cúbito. Y este es un caso de un joven de 15 años que había sufrido una fractura cerrada de radio y cúbito derecho y consulta 3 años después de un tratamiento que le hicieron con tratamiento cerrado, con yeso, por deformidad, pérdida de fuerza a nivel de su antebrazo dominante. Y podemos observar que lo que vemos es una pseudoartrosis atrófica a nivel del radio, una incongruencia longitudinal y una incongruencia a nivel de la radio cubital inferior. Entonces, en la planificación, si bien el objetivo es restituir la longitud a nivel del radio y poder darle una solución a ese defecto óseo que vamos a tener, necesitamos también restituir la función y necesitamos restituir la congruencia a nivel de las articulaciones, en este caso de la radio cubital inferior. Una vez que hacemos el debridamiento de toda esa pseudoartrosis atrófica, hacemos una resección, como ven en la foto de la izquierda, hasta el radio donde obtenemos un radio ya con vascularización, y tomamos entonces, dependiendo de la medición y de la restitución de la longitud que logramos intraoperatorio, el colgajo de peroneo. Este paciente, inicialmente hicimos una fijación nuevamente con una placa puente, una placa bloqueada puente. Este paciente a las 10 semanas ya tenía una consolidación de su defecto, ese defecto era de 7 centímetros, pero inicialmente no logramos, por las cicatrices y por la retracción de partes blandas, lograr restituir la longitud completa, por lo tanto seguía teniendo una discrepancia a nivel de la radio cubital inferior, y eso generaba no solamente inestabilidad, sino que le generaba dolor. Por lo tanto, en segundo tiempo hicimos un acortamiento del cúbito y una reconstrucción de los ligamentos radiocubitales, tanto dorsal como volar, por la técnica de Bryan Adams. Y a los 12 meses, este es el resultado que obtuvimos, con una consolidación tanto del radio, con la reconstrucción de su defecto óseo diafisario y la restitución y la congruencia de la articulación radiocubital inferior. Ahora bien, en la extremidad inferior probablemente sea el lugar donde mayor exigencia biomecánica le estemos pidiendo a la reconstrucción de peroneo. Y los casos que yo les voy a mostrar básicamente tienen que ver con la evolución que nosotros fuimos tomando a medida que fuimos tomando experiencia, a medida que fuimos tratando casos, y sobre todo la experiencia y la seguridad que nos fue brindando este tratamiento y algunas pautas técnicas para evitar las complicaciones. Este es un caso, uno de los primeros casos que tratamos, una mujer de 20 años, tenía un defecto osteocutáneo secundario a un sarcoma en la pierna. Cuando ingresó al hospital nuestro había tenido 8 cirugías previas, había tenido radioterapia local, ya le habían hecho un colgajo de dorsal ancho libre para el defecto de cobertura y había estado infectada con Pseudomonas y Escherichia coli. Inicialmente ingresó con este montaje, con un injerto, con un halo injerto, que reconstruía el defecto post-resección oncológica. Lo primero que hizo el equipo de tumores es la resección de todo el material de osteosíntesis y colocó un espaciador de cemento con antibiótico para tratar la infección asociada. Y luego el paciente fue derivado ya para la reconstrucción una vez tratada su parte infectológica.
teníamos ese defecto de cobertura, ese abordaje que complicaba un poco, porque el abordaje, en vez de ir del defecto de cobertura hacia abajo y hacia arriba, como se podría haber hecho, se hizo lateral al defecto de cobertura. Y lo que se definió entonces es nuevamente un colgajo de Peroné, en este caso la paleta cutánea, si bien se utilizó para evaluar la permeabilidad, también lo utilizamos para poder tratar el defecto de cobertura asociado. Ahí tenemos la imagen postoperatoria inmediata, y en este caso lo que hicimos fue colocarle una placa de 4,5 bloqueada, tipo puente. Ahora bien, en el postoperatorio, ¿cómo lo manejamos? Básicamente el postoperatorio nosotros comenzamos en los colgajos libres a nivel de miembro inferior, comenzamos con el descenso del miembro habitualmente entre la segunda y la tercera semana, y de manera progresiva vamos evaluando la vascularización y la aceptación del colgajo al cambio de posición. Y la carga la empezamos recién a las 12 semanas con carga con apoyo parcial, es decir, a los 3 meses empezamos la carga con apoyo parcial, fuimos controlando con radiografías periódicas, y a los 12 meses, en este caso, comenzamos con un apoyo con carga total. La radiografía que vemos es la radiografía a los 2 años. Esta paciente no sufrió ningún tipo de complicación en el postoperatorio, pero tardó 1 año en tener una carga total. Ya a los 2 años vemos una hipertrofia del peroné, y el resultado a nivel del tobillo, con la movilización temprana y la carga relativamente temprana, permite tener una articulación cerca del defecto que es funcional. Ahora bien, cuando nosotros fuimos avanzando, este caso fue probablemente uno de los casos que nos aportó muchísima información y que nos permitió avanzar en el tratamiento. Este es un caso de un paciente, un hombre de 46 años, que fue tratado inicialmente por un osteosarcoma perióstico de tibia. Se le hizo una resección con una cirugía oncológica y una reconstrucción con un implante de titanio intercalar, que pueden ver ahí la radiografía postoperatoria. Y este paciente nos fue derivado cuando empezó a tener básicamente ese defecto de la vascularización en toda la cara anterior de la pierna, que incluía el tercio medio y tercio distal, y después de que le hicieron el primer debridamiento, este fue el defecto de cobertura que tenía, la exposición del implante. Cuando nosotros lo recibimos, lo primero que hicimos es una esterificación infectológica, colocamos un espaciador de cemento con antibiótico y estabilizamos el segmento óseo con un fijador externo. La planificación del defecto y la planificación intraoperatoria tanto del defecto óseo como el defecto de cobertura que necesitábamos. En este caso, como habíamos mencionado previamente, el colgajo de peroné con la paleta cutánea nos permite hacer en un solo tiempo quirúrgico la reconstrucción tanto del defecto óseo segmentario, diafisario, como de la cobertura, en este caso un defecto de cobertura muy amplio. Y por otro lado, en la pierna habitualmente lo que usamos son generalmente los vasos popliteos para hacer las suturas, que las hacemos en término lateral, tanto de la vena como de la arteria. En el postoperatorio, este era un paciente que medía 1,85 m, un paciente alto, un paciente grande, un paciente que inicialmente lo que hicimos fue el cambio del fijador externo, lo hicimos a las 3 semanas mediante una técnica de MIPO, y a las 6 semanas empezamos con apoyo con carga parcial. Y a los 6 meses a este paciente le dimos apoyo con carga total, porque nos parecía que, como en la paciente previa que habíamos visto, tener 12 meses a un paciente sin carga era demasiado. Y la verdad es que en principio nos pareció que se podía acortar esos tiempos. ¿Qué fue lo que pasó? Esta fue la evolución de las partes blandas. La
la ventaja cuando uno hace las reconstrucciones de un defecto de cobertura a nivel de la pierna con un colgajo de peroné contralateral es que habitualmente la reconstrucción es con los principios de la cirugía reconstructiva, like with like. Entonces básicamente el contorno que uno logra es un buen contorno de la cobertura cutánea. A los 4 meses, este paciente estaba con apoyo parcial, podemos ver la radiografía. A los 6 meses empezó con el apoyo con carga total, y a los 9 meses el paciente consulta porque había sentido un ruido y la pierna se había hinchado. Cuando nosotros hacemos la radiografía, vimos que había sufrido una fractura su peroné. Entonces lo que hicimos es limitarle nuevamente a carga parcial, y lo que siguió después de eso fue que a la radiografía, a las 3 semanas, empezamos a ver que esa fractura donde se había desarrollado empezó a tener una hipertrofia a un grado que no venía teniéndolo con las radiografías previas. Entonces, a pesar de la fractura, lo que dijimos es, bueno, volvemos con carga total y vamos a avanzar sobre eso. Y el paciente hizo una segunda fractura más distal a nivel del peroné, pero la placa de 4,5 bloqueada permitió, por un lado, no perder la corrección, ni la alineación, ni tampoco tener un acortamiento, y eso generó nuevamente que a los 20 meses tengamos esta hipertrofia del peroné, donde la carga mecánica, básicamente, y las fracturas que fueron generando fueron hipertrofiando ese peroné a un nivel donde no lo habíamos visto en ninguno de nuestros casos. Entonces, esto nos permitió que, seguido de esto, vimos una mujer con 24 años, ya había tenido múltiples cirugías en el miembro inferior derecho por una tumoración inespecífica, pero en la última resección la biopsia mostró que tenía un sinovial sarcoma y los márgenes estaban comprometidos. Esta paciente se hizo radio y quimioterapia preoperatoria. Pueden ver como la dermatitis actínica que hizo después de la radioterapia. Y esa es la resección oncológica que se hizo en ese momento. Por protocolo, nosotros no hacemos la reconstrucción inmediata, sino que habitualmente se coloca un espaciador de cemento con antibiótico y se coloca un sistema de aspiración negativa hasta el resultado de la biopsia. Eso generalmente tiene un promedio entre 10 días y 3 semanas aproximadamente. Cuando los márgenes están libres, recién ahí planificamos la reconstrucción, que fue lo que se hizo en este caso. Esa es la planificación con el mapeo Doppler de las arterias cutáneas, una paleta cutánea de 15 por 15 y 14 centímetros de hueso, levantado el colgajo. Una vez colocado el colgajo, fuimos todavía más agresivos con básicamente con el apoyo y la carga mecánica para hacer que esta paciente se restituya más rápidamente a su actividad. A las 4 semanas ya empezamos con un apoyo parcial con 2 muletas, a las 12 semanas con una carga parcial con una sola muleta, y a los 10 meses a la paciente, cuando quisimos darle apoyo total, la paciente nos comentó que ya en su casa hacía unas cuantas semanas que estaba haciéndolo. Así que eso generó que a los 19 meses la paciente tuviera consolidación, estabilidad y esta función. Y lo interesante es que no logró la hipertrofia del otro porque esta paciente no tuvo una fractura de peroné hasta los 19 meses. Ahora, ¿qué es lo diferente o qué es lo que cambia y por qué esta paciente probablemente no haya hecho la fractura y que tenga mayor estabilidad en el montaje? Porque hay algo que es interesante a nivel de la pierna. Cuando uno realiza el montaje con la fijación interna y cuando quiere evaluar la estabilidad, la placa colocada en la cara medial actúa como un pilar medial. Estos pacientes, cuando tienen un peroné sano del mismo lado,
tienen un pilar lateral que también genera estabilidad. Entonces, si uno tiene que definir dónde colocar la placa, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado viendo en nuestros casos, la mayor estabilidad se logra colocando una placa puente bloqueada a nivel de la cara medial y el peroné, cuando está en continuidad, genera la estabilidad del lado lateral. Eso permite claramente un apoyo rápido y con poco riesgo de fracturas del peroné. En resumen, podemos decir que el colgajo de peroné es una opción para la reconstrucción tanto de efectos óseos segmentarios diafisarios en la extremidad inferior y en la superior. Presenta tanto ventajas biológicas y estructurales, y que puede también utilizarse para tratar los defectos de cobertura asociados cuando el colgajo se diseca con un colgajo faciocutáneo. La técnica detallada es fundamental para minimizar las complicaciones, no tanto en la zona de reconstrucción, sino también en la zona dadora. Y la fijación con placa permite una carga temprana, evita las fracturas o evita la pérdida de reducción a pesar de las fracturas que pueden darse, y que las fracturas con una buena fijación no deben tomarse como una complicación específica, sino que más bien deben tomarse como un proceso biológico que permite una hipertrofia de acuerdo a la demanda mecánica que ese peroné tiene. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que has presentado casos muy interesantes y seguro que habrá alguna pregunta. Por lo menos yo tengo un par para ti, a ver si hay alguna pregunta entre los que no te han escuchado. Claramente has explicado muy bien las indicaciones del peroné. Yo creo que el defecto diafisario llama al peroné para la reconstrucción. Muy interesante los detalles que has dado sobre la fijación, y yo creo que eso hay que subrayarlo porque son detalles importantes. Y bueno, si no hay preguntas, nadie levanta la mano. Sí, tenemos una pregunta. Óscar Carrera, a ver si le damos entrada de audio. Sí, hola. Hola, Óscar. ¿Se me oye? Sí, muy bien. Vale. Soy adjunto en el Hospital de Cruces. La verdad es que, agradeceros el esfuerzo que hacéis por estos webinars, que la verdad creo que nos vienen bien a todos. La pregunta, doctor, no sé si te puedes acercar un poquito más al micrófono. Sí, perdón. ¿Ahora mejor? Un poquito mejor, sí. Vale. Si tenéis algún tipo de experiencia con la técnica de Kapana asociando a los injertos al colgajo libre de peroné para intentar aportar estabilidad a la estructura que se forma e intentar acelerar un poco la carga de los pacientes para iniciar cuanto antes la rehabilitación. Bueno, Óscar, muchísimas gracias por la pregunta. La verdad que es súper interesante porque abre una discusión que por eso yo aclaré que me iba a referir solamente a los defectos diafisarios. La técnica de Kapana es una técnica, a ver, vamos a mencionarla por si alguien no la tiene, es la utilización de un halo injerto con la colocación del peroné vascularizado en el canal endomedular. La técnica de Kapana es una buena técnica, pero fundamentalmente para los defectos metafisarios, porque es muy difícil en un defecto, o sea, es muy difícil en un halo injerto diafisario colocarle aparte el peroné. Lo que sí puede colocarse es utilizarse para aumentar la estabilidad a nivel una hemidiáfisis, pero es difícil por el tamaño, a lo mejor en la diáfisis de un halo injerto colocarlo. Pero sí en los defectos metafisarios, porque en los defectos metafisarios hay que tener en cuenta que básicamente, por un lado, es muy difícil tener una fijación a nivel proximal o a nivel metafisario donde uno hace la resección. Y lo que yo mostraba recién en las reconstrucciones que había, es que es muy importante para poder lograr una estabilidad y poder dar una carga más precoz y tener una buena fijación. Ahora, esa fijación, cuando las resecciones o los defectos óseos son
a nivel metafisario no puede lograrse, y por lo tanto la técnica de Kapana es muy útil para aumentar esa estabilidad y para dar una carga precoz. ¿Está descrita en los defectos diafisarios? Sí. En principio no nos ha sido necesario la utilización. Jorge. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta para ti, Jorge, de Germán Mignone. Te pregunta qué sistema utilizas para medir el defecto óseo. Sea una radiografía contralateral, un TAC. ¿Cómo lo valoras? Lo valoramos con una radiografía contralateral y después lo que finalmente hacemos es la medición definitiva, que es intraoperatoria. Pero la planificación preoperatoria se hace con una radiografía y con una radiografía contralateral. Aquí una pregunta. Por otro lado, hay que tener en cuenta... Sí. Perdón. Sigue. Sí, no, que por otro lado lo que hay que tener en cuenta es que depende del segmento. Hay segmentos donde necesitamos restituir el 100% de la longitud, hay segmentos donde no es necesario restituir el 100%, como por ejemplo en el húmero. Claro, que se puede quedar más corto y no pasa nada, efectivamente, ¿no? Una pregunta interesante de Sebastián Patricios. ¿Tuviste algún caso donde consideraste que se perdió la vascularización y funcionó como un injerto no vascularizado? A ver, la pregunta es muy buena porque básicamente cuando uno utiliza un colgajo óseo de peroné o cualquier colgajo óseo donde no lleva una paleta cutánea como monitor cutáneo, uno básicamente no tiene idea cómo está funcionando la vascularización. Y la definición de si funcionó como colgajo óseo vascularizado o colgajo óseo no vascularizado es básicamente retrospectiva en el análisis de la consolidación y el comportamiento que tiene. En defectos segmentarios tan marcados, tan importantes, habitualmente lo que se ve y lo que confirma que el colgajo óseo sigue teniendo una vascularización es que la consolidación se produce en tiempos más precoces que con un injerto óseo no vascularizado. Yo he visto alguno que no ha funcionado y se produce un apolillamiento, ¿no?, del hueso, empieza a transparentar en lugar de hipertrofiarse. No sé si esta es tu experiencia. Exacto, porque la revascularización en los injertos óseos no vascularizados, sobre todo en los que contienen como el peroné, que contiene una capa de cortical importante, es mediante la creeping substitution. Entonces se produce primero por medio de osteoclastos se produce un debilitamiento de toda esa masa ósea hasta que existe una revascularización. Y es lo que se ve, es ese como apolillamiento que uno ve en las radiografías, que es el momento donde se está produciendo toda la osteoclasia a nivel de las zonas de ulna. Jorge, te pregunta Marianne de la Red si usas el peroné también en el fémur y cuál es en ese caso el tiempo de descarga, si es el mismo que para la tibia o es más largo, y si tienes experiencias de asas vasculares. A ver, con respecto al peroné en el fémur, como yo comenté antes de empezar, en el hospital donde yo estoy, el servicio de oncología es un servicio que tiene mucha experiencia en lo que es los aloinjertos óseos. En principio, los defectos óseos segmentarios en el equipo de oncología, la primera elección son básicamente los aloinjertos. ¿Cuándo se decide por un peroné vascularizado? Cuando hay radioterapia previa, cuando hay un defecto de cobertura asociado o cuando hubo una infección previamente. Eso generalmente a nivel del fémur, habitualmente el defecto de cobertura, como yo les decía, es muy difícil. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Ellos han publicado recientemente los resultados a más de 10 años de los aloinjertos y básicamente hay dos complicaciones.
una de las complicaciones que se dan en el miembro inferior, una de las complicaciones o la pérdida temprana de los aloinjertos es por infección, que se produce más a nivel de la tibia, lo cual es congruente con la calidad de partes blandas que existe a nivel de la pierna. Y la pérdida de los aloinjertos a largo plazo se da por fractura del aloinjerto, que se da principalmente a nivel del fémur. ¿Qué es lo que hacemos en el fémur? Habitualmente la primera elección de los defectos del fémur son los aloinjertos. Si el aloinjerto se complica con una fractura, entonces hacemos un peroné, pero el peroné lo hacemos no sustituyendo el injerto, sino que puenteando la fractura que tenemos. Tenemos varios casos y la verdad que lo que hace es un puente biológico a nivel del halo injerto y eso en principio los casos que hemos resuelto con salvataje de esa manera, que está publicado, lo tiene publicado, la Mayo Clinic también lo tiene publicado, da buenos resultados, sin necesidad de hacer una resección del halo injerto. Por otro lado, es interesante porque en realidad cuando uno, lo que hablaba recién Luis, la biología del halo injerto, si uno tiene un halo injerto de 15, 20 centímetros, habitualmente toda esa revascularización que se produce desde el hueso huésped al halo injerto, se produce en los extremos. No logra nunca, sobre todo en los halo injertos masivos, hacer una revascularización de todo el halo injerto. Por eso, habitualmente los halo injertos se fracturan generalmente en la zona media. Vale, entonces lo ponéis adlatus, como en este caso. Exactamente, exactamente. Lo ponemos como si fuera un peroné, por ejemplo, en las reconstrucciones en la pierna, que ponemos un peroné protibia, acá se pone sobre la cortical del injerto, y eso permite una consolidación en puente. Tenemos hecho 5 casos de eso con buenos resultados, con consolidación de los casos, ¿no? Hay unas cuantas preguntas más, Jorge, a ver si vamos rápido, te las leo. Existe Sandra Alarcón de Perú, te pregunta si existe un límite en la longitud del peroné vascularizado. A ver, el límite de la longitud del peroné vascularizado es básicamente tener en cuenta que a nivel distal, normalmente se toman los 7 centímetros, se toma como promedio 7 centímetros, pero también eso depende de la altura del paciente que tenemos. Lo que es importante tener en cuenta es que nosotros tenemos que respetar la estabilidad del tobillo a nivel distal, y a nivel proximal en la disección tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener cuidado fundamentalmente con el nervio peroneo común. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta que la cabeza del peroné habitualmente no está irrigada por la arteria peronea, sino que está irrigada por rama de la tibial anterior. O sea que si quisiéramos tomar, por más que tuviéramos cuenta con todo el nervio, teniendo cuidado en la disección con el nervio peroneo, pero quisiéramos tomar hasta el extremo proximal, tenemos que tener en cuenta que ese extremo proximal no va a estar vascularizado si nosotros tomamos la arteria peronea como vaso nutriente. Vale, creo que has contestado a la vez a unas cuantas preguntas más. Una pregunta interesante que además es una que quería hacerte yo también. Has usado y usas muchas veces, por lo visto, una fijación interna. En el postoperatorio, en caso de infección, ¿cómo te comportas? ¿La aguantas con supresión antibiótica o te asusta y la vas cambiando? Si hay hemos tenido habitualmente la mayoría de los casos nuestros son post-resección oncológica, o sea que son cirugías bastante más regladas. El problema de la infección muchas veces se da en pacientes que han tenido previamente algún procedimiento reconstructivo y pueden estar infectados, pero en ese caso lo que se hace es la toalé, el debridamiento, el tratamiento con un espaciador de cemento con antibiótico y la reconstrucción secundaria. En el caso de infección de eso, hemos tenido sí un caso con radioterapia,
donde se infectó, hizo un defecto de cobertura por infección, se expuso el material, la placa se expuso, así que esa placa sacamos, hicimos un colgajo de ALT para dar cobertura a esa zona y pusimos un fijador externo circular. Vale. Hay el doctor Sous, que creo que quiere hacerte una pregunta, que está escuchándote. José. Gracias, Alessandro. Bueno, hola Jorge, enhorabuena por tu Hola charla José, ¿cómo espectacular. te va? Quisiera preguntarte, en aquellos defectos óseos segmentarios que sean del antebrazo, en los que no se requiere una cobertura, que no precisamos hacer una cobertura adicional de partes blandas, ¿cuál sería tu algoritmo de selección de colágeno entre un peroneo o un cóndilo femoral mediano? Ahí sí es básicamente el tamaño, ¿eh? Exactamente, Entre un peroné y un... por ahí va a ir. ¿Cuál es el límite que consideras máximo a la hora de decantarte, o pues eso, entre un cóndilo femoral o un peroné? A ver, el cóndilo más grande que saqué en longitud ha sido de 4 centímetros, casi 4 centímetros y medio. Hay algunos reportes de algunos cóndilos más grandes. Creo que eso, nuevamente, tiene que ver con el tipo de paciente que uno tiene. Pero básicamente te diría que hasta el límite sería casi 5 centímetros. Por encima de los 5 centímetros el cóndilo es insuficiente. A menos que uno podría tomarlo solamente como un colgajo, como fue descrito inicialmente, solamente de peroné, y asociarle injerto óseo de esponjosa. Yo evito esa asociación, me parece que, a ver, uno hace una cirugía para aportar todo material vascularizado, y si uno hace esa combinación, hace una cirugía que está bien, que es buena, pero que básicamente puede suplir todo eso con un peroné. Muchas gracias, Jorge. No, de nada, José. Pregunta el doctor Ketglas: ¿qué papel piensas que tiene la reconstrucción oncológica inmediata o temprana en la extremidad inferior, teniendo en cuenta que se puede favorecer esta recuperación precoz? Yo creo que tu postura ha quedado clara, ¿no? Has sido bastante claro con que la inmediatez de la reconstrucción favorece. Solo te lo dejas preparado estas 3 semanas mientras se define el papel de anatomía patológica, ¿no? Sí, la verdad que en oncología, por lo que yo hablo con los colegas del hospital, no está tan definido ese papel o ese protocolo de hacer una reconstrucción secundaria. Nosotros estamos en este momento revisando los casos, pero la verdad es que este papel de esperar el resultado de la biopsia ha permitido muchas veces en pacientes poder hacer una ampliación de márgenes y todavía seguir haciendo una cirugía oncológica. Si uno se basa solamente en el resultado de la congelación intraoperatoria, a veces los márgenes, cuando los márgenes están a 0 o 1 centímetro, esos márgenes tienen mayor riesgo, mucho mayor riesgo de recidiva. Por lo tanto, desde que utilizamos este protocolo, tenemos casos donde se ha hecho ampliación de márgenes en ese periodo previo a la reconstrucción, y que si hubiéramos hecho la reconstrucción, básicamente la indicación hubiera sido la amputación. Jorge, un'ultima pregunta o penúltima. Iván te pregunta: en caso de limitación para el uso del halo injerto, ¿qué opinas del doble peroné para la reconstrucción de fémur? A ver, es una opción válida, es una opción que aumenta la estabilidad. El único problema en eso es básicamente
el tamaño del defecto. El tamaño del defecto. Si uno tiene un defecto muy importante, cuando uno desdobla el peroné o hace la osteotomía del peroné, el problema que tiene es que básicamente se queda con un peroné corto. Vale, y yo me permito hacerte la última pregunta porque me ha parecido muy interesante el concepto que has indicado al final de la placa puente medial, ¿no? De las dos columnas mediales y laterales. Entonces, ¿tu preferencia es poner la medial si hay un peroné en continuidad o siempre? Y si no hay un peroné en continuidad, la pones lateral y entonces en los dos casos, ¿dónde prefieres hacer los enchufes? Considerando que tienes... A ver, el enchufe, sí, el enchufe general siempre lo hacemos a nivel de poplitea, o sea, nos vamos hasta poplitea, nos vamos por debajo de la metáfisis proximal. Lo hemos hecho, en todos los casos los hemos hecho ahí. Inicialmente, los primeros casos, yo coloqué la placa lateral porque tenía miedo de lesionar el pedículo. Pero finalmente en el análisis de uno de los casos, donde el paciente, cuando le fuimos dando carga, fue generando cierto varo, cuando los comparé con el resto, el resto de los pacientes no, mantenían alineación. Entonces, la ventaja de las placas bloqueadas es que no necesitan estar pegadas al hueso, las podemos separar un poco, porque actúan como fijadores internos, entonces eso nos permite estar bien separados del pedículo, bien separados del meso donde tenemos la arteria cutánea, pero bueno, eso es algo a tener muy en cuenta intraoperatorio, pero que da una estabilidad superior cuando uno después da la carga, tener el peroné de un lado y la placa medial del otro. Pues muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que es tiempo de seguir con el siguiente ponente. Como siempre te digo, una pena que estés tan lejos, porque nos has presentado casos muy interesantes, nos has dado algunas ideas también, y ya lo sabes que me encantaría poder trabajar contigo y poder publicar también contigo algún caso, a ver si en futuro lo podemos hacer. Muchísimas gracias, Jorge, pero bueno, espero que te quedes hasta el final y así puedes escuchar. Claro que sí. Muchas gracias, bueno, muchas gracias a ustedes y la verdad es que vos sabés, Alessandro, que cualquier proyecto que tengamos juntos vamos para adelante. Así que muchas gracias a todos y bueno, me quedo escuchando ahora a Luis, que también tiene mucha experiencia de lo que va a hablar. Pues sí, el siguiente ponente, otro amigo, esta tarde de amigos, no que de cirujanos muy buenos, Luis Landín, lo conocéis, trabaja en el Hospital La Paz. No voy a hablar de todo lo que hace, porque si no vamos a quitar tiempo a la ponencia. Simplemente introducir lo que va a hablar. Reconstrucción de mano con tejidos del pie, el principio básico al final de la cirugía plástica, un principio de intercambio de tejidos, transferir un defecto de un sitio donde es menos importante a otro donde la reconstrucción va a ser más importante. Entonces vamos a ver con la ponencia de Luis cómo acaba el pobre pie para mejorar la funcionalidad de las manos. Luis, a ti la palabra. Muchas gracias. ¿Me podéis confirmar que se ve la diapositiva? Se ve la diapositiva, Luis. Muy bien. Bueno, pues hola a todos, bienvenidos otra vez. Muchas gracias por asistir y bueno, la verdad es que estoy muy impresionado por la sistematización de los casos que nos ha presentado el doctor Boreto. Me ha encantado su charla y bueno, pues yo vengo a completar un poquito su ponencia con una charla un poco más pequeñita, pero yo creo que tiene algunos elementos que también incluyen la sistematización, pero también algunos de improvisación o de imaginación que podemos aplicar quizá en nuestro día a día. Vamos a repasar en esta presentación algunas indicaciones en las que hemos utilizado tejidos del pie para reconstruir la mano. Es, como digo, una presentación cortita,
en el que vamos a repasar algunos detalles de la práctica microquirúrgica en este ámbito de la cirugía de la mano. El uso de tejidos de pie para reconstruir la mano se extiende cada vez más, dado que hay pocos límites a la reconstrucción con técnica microquirúrgica. Quizás la limitación principal sea el tamaño de los defectos, ya que las zonas donantes son limitadas en el pie, y la secuela que pueden dejar en el propio pie, en la zona donante. Nuestras contraindicaciones, pues básicamente para este tipo de cirugía intentamos no operar pacientes fumadores y, o que tengan antecedentes de trastornos trombóticos. Entre las ventajas de usar los tejidos del pie, pues podemos encontrar la capacidad para duplicar la calidad, la textura, el color, la resistencia y la durabilidad de los tejidos de la mano. Como inconvenientes, pues la dificultad técnica que entraña la microcirugía y, como ya he dicho, las secuelas que pueden dejar en la zona donante. Sin embargo, creo que con un correcto entrenamiento microquirúrgico, el animal de experimentación, y ya lo comenté el otro día, si venimos entrenados en la microcirugía, yo creo que esta es una cirugía que podemos abordar si hemos hecho una buena planificación, y además tiene algunas ventajas. Son colgajos pequeños con cirugías relativamente cortas. Yo creo que el riesgo que estamos asumiendo en este sentido es menor. No es como, por ejemplo, una fractura de tibia abierta en el que tenemos que aportar un dorsal ancho. Son cirugías muy complejas en el que el paciente se juega mucho, que a lo mejor además incluye esa cobertura de una fractura abierta, o sea que es un colgajo que nos tiene que ir bien sí o sí, porque se juegan muchas cosas el paciente. Aquí pues estamos hablando de unos detalles en el que, bueno, pues lo que estamos es tratando de aportar un poquito más de calidad. En esta diapositiva pues podéis ver la similitud en el esqueleto de un pulgar y un hallux, y si bien son similares en su forma, hay algunas diferencias del tamaño que hay que corregir, y ya las mencionó el doctor Balaguer el otro día. La piel glabra pues es un recurso escaso en el cuerpo y es un bien valioso para la reconstrucción de la mano. De esta piel glabra se acompaña además de septos grasos que permiten una carga importante sin que se cizalle, y que además proveen de una sensibilidad bastante fina. Entonces, este tejido tan especializado pues podemos tenerlo en pocas zonas donantes, salvo en el pie. Pero además del esqueleto tenemos que tener en cuenta el resto de los elementos anatómicos importantes para realizar nuestra disección. Ya comentamos el otro día pues, que yo particularmente es raro que me encuentre un predominio dorsal. También hay que tener en cuenta la anatomía de los nervios peroneos y plantares y la distribución de las venas. Y también los tendones necesarios y también los disponibles. En nuestra experiencia, que ya os he comentado que es pequeña, hemos realizado esta serie de intervenciones y nos hemos encontrado diferentes hallazgos. Ya os digo que en nuestro caso la predominancia dorsal fue de 4 respecto a la plantar de 3, y estos son el tipo de casos que hemos realizado. Así que vamos a ilustrarlos un poquito cada uno de ellos. Este es un paciente con una mano de petardo en el que realizamos pues, una transferencia de dedo completo de pie a mano. Estas reconstrucciones son mucho más realistas que las osteoplásticas complejas secuenciales, y bueno, pues tampoco voy a entrar mucho en ello porque ya nos las comentó el doctor Balaguer, pero son las que nos van a permitir conseguir una mejor simetría. Aquí veis algún otro caso que, bueno, pues no tenemos otras maneras de duplicar estos tejidos tan fácilmente. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta pues, que la secuela en el pie tampoco es pequeña, así que debemos concienciar muy bien al paciente de la situación y cuáles son los beneficios esperables.
Sin embargo, bueno, pues hay otras lesiones que se pueden abordar incluso con tejidos locales, pero que la calidad que vamos a tener con esos tejidos locales, ya comentamos el otro día, puede que no sean de la calidad esperada para una mano. Y además los defectos pueden ser suficientemente grandes como para que de forma justa lleguemos con los colgajos regionales de la mano. Nosotros lo que solemos hacer en este tipo de pacientes es colocar un pequeño injerto de piel parcial y programar la intervención en un quirófano adecuado, pues con 2 equipos quirúrgicos, no en el propio setting de la urgencia. En este caso, lo que hicimos pues, fue diseñar un dedo de pie un poco particular, ya que necesitamos las estructuras más dorsales. Y aquí veis un detalle de la osteotomía. En un plano horizontal, dejando el dorso de la falange distal de la uña pegado a la placa ungueal. Esta osteotomía, bueno, pues tiene su aquel. Tiene el pedículo vascular que nos viene al hallux por la arteria colateral fibular, pues es un pedículo que viene desde volar y nosotros tenemos que hacer la osteotomía preservando la parte dorsal y quitándola a volar. Ahí hay un cruce que hay que tener en cuenta a la hora de realizar este gesto. Pero con esta reconstrucción, bueno, pues conseguimos duplicar muy bien esa anatomía del dorso del pulgar y este es el resultado que tenemos a nivel radiológico y a nivel clínico. Incluso solo utilizando la uña del hallux también la secuela es importante. Siempre tratamos de mantener la falange proximal para tener el menor impacto posible en la deambulación del paciente. Aquí veis otro caso de otra lesión del pulpejo con una fractura de la F2 y una exposición del FPL. Bueno, pues en este caso también colocamos un injerto y sintetizamos la fractura con 2 agujas y programamos la cirugía para un hemipulpejo del hallux. Este es nuestro colgajo. En este caso hicimos una disección, como dice Jorge, de la encrucijada arterial en la arteria metatarsiana plantar y dorsal, pero bueno, pues a diferencia de Wei y de la gente de Taiwán, pues encontramos que no siempre tiene una predominancia dorsal. Y este es el resultado que podemos obtener. Yo creo que la calidad de esta piel no tiene comparación con otro tipo de reconstrucciones. Este es otro caso en el que en el que tenemos una punta de dedo inestable y utilizamos un hemipulpejo de segundo dedo. Habitualmente, como detalle, os contaré que el pedículo que llega a este dedo no lo cerramos en el lateral, lo dejamos que cierre por segunda intención para no comprimir las venas de nuestro pulpejo. La calidad, yo creo, de la cicatrización y eso que he hecho, bueno, comparándolo con mis propios colgajos homodigitales retrógrados en isla, tipo del Bene, pues yo creo que el dedo de pie es bastante superior. Y además la forma, como veis, pues es bastante notable. Además la secuela que nos va a quedar en el propio dedo del pie, pues ya veréis luego, os la mostraré, es bastante menor. Este paciente, por ejemplo, presentaba una avulsión de la piel volar del cuarto dedo que terminó necrosándose y le ofrecimos también un hemipulpejo del pulgar. Aquí tenéis nuestro colgajo, son colgajos pequeñitos en el que tratamos de preservar la grasita alrededor de los pedículos para evitar los espasmos típicos del dedo de pie. Y aquí podéis ver el resultado de la calidad cutánea que tenemos después de la cicatrización. Y además es un resultado que permite una función muy buena. Y aquí veis, por ejemplo, las secuelas que quedan en la zona donante de un segundo dedo de pie. Es que prácticamente es indetectable. También utilizamos pulpejos para rescatar limitaciones funcionales de reimplantes. Por ejemplo, comentaba el otro día Alessandro que él, en su experiencia en dedos en anillo,
bueno, pues conseguía buenos movimientos. La verdad que mi experiencia no ha sido tal, y aquí veis un acortamiento de partes blandas. Prácticamente la flexura de la PIP está pues a 3-4 milímetros de la flexura de la metacarpofalángica. Entonces lo que decidimos fue aportar aquí un hemipulpejo para permitir la extensión de este dedo, que estaba contracturado por partes blandas. Ese es nuestro colgajo. Y aquí tenéis el colgajo ya una vez colocado y cicatrizado, logrando nuestro objetivo, que era poder extender la metacarpofalángica de este cuarto dedo reimplantado. En fase aguda también lo utilizamos, aunque recibamos el paciente tarde, pero por ejemplo en este paciente que tenía una lesión atricional a varios niveles, lo que decidimos fue esperar a que se delimitaran las partes blandas y, pasadas unas semanas, realizar la reconstrucción de la cobertura. Sabíamos que además el paciente tenía un defecto a nivel tendinoso y decidimos esperar también para tener bueno, pues una calidad cutánea antes de plantear la reconstrucción de flexores en 2 tiempos. Este es el resultado del rango pasivo de movilidad pendiente del segundo tiempo de reconstrucción de flexores en este paciente. En cambio, os tengo que reconocer que mi experiencia con articulaciones vascularizadas no ha sido nada buena. He intervenido 2 pacientes y, bueno, pues aunque veis aquí imágenes de consolidación de estas articulaciones vascularizadas, tanto en proximal como distal, en los 2 casos las articulaciones han permanecido rígidas. En cualquier caso, pues en estas situaciones tratamos de recomponer las secuelas en dedos donantes. Aquí, por ejemplo, lo que hicimos fue, en el segundo dedo habíamos sacado la articulación vascularizada y lo que trajimos fue la articulación rígida del dedo de la mano y la injertamos aquí, con este resultado ya en un posoperatorio tardío. Y el último caso que os presento es un defecto en la palma de la mano. Perdonar la calidad de la fotografía, pero era una secuela de una herida compleja con bastante rigidez en la mano. Veis que está bastante pasada, ya está despellejándose y todavía la herida no está estabilizada. Y lo que hicimos fue realizar una transferencia de un colgajo plantar medial para aportar esta piel glabra a la palma de la mano. Y bueno, no sé si se termina de ver bien, conseguimos una flexión completa, después de realizar tenólisis, una flexión completa de todos los dedos de la mano. Pongo la imagen estática por si el vídeo no se veía. Y como complicaciones, pues comentar que tuvimos en este cierre de este colgajo ónico-cutáneo, osteo-ónico-cutáneo, pues tuvimos una discencia de herida y al cabo de 2 o 3 semanas pues citamos al paciente para hacer un pequeño desbridamiento y cerrarle la herida. En esa segunda cirugía con anestesia local no pusimos al paciente en profilaxis antitrombótica y el paciente desarrolló un tromboembolismo pulmonar que afortunadamente sobrevivió. Así que no hay enemigo pequeño, hay que tenerlo en cuenta. Mis conclusiones son estas. Cuidado con el tromboembolismo pulmonar, puede ocurrir hasta en cirugía pequeña de dedo de pie. Las articulaciones vascularizadas, en mi experiencia, he conseguido un mínimo rango pasivo y activo y, como conclusión final, las coberturas que nos proporciona el pie para la mano son de una calidad excelente. Nos permiten hacer la cirugía secundaria debajo de ellas. Y poco más tengo que contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Creo que está claro que la reconstrucción con tejido del pie da los mejores resultados, como acabas de decir. A ver si hay alguna pregunta. Si no, te haré yo una. Y otra. Vamos a animarlo. Pues adelante. Hay una pregunta de Pilar. Una pregunta para todos. ¿Qué opinamos de las articulaciones vascularizadas como tú has tenido no buenos resultados? Pues yo parecido a los de Luis. La verdad es que no he tenido buenísimos resultados.
Creo que Jorge pueda decir algo. Los dos Jorges, por lo menos. Boreto y Balaguer. Boreto, ¿nos Adelante, cuentas? Jorge. No, por favor, adelante. Tú mismo, que Bueno, a eres el ver, invitado. está bien, muchas gracias. A ver, creo que de las transferencias a ver, hay dos transferencias que son difíciles de dedos de pie a mano. Una es la articulación, es una transferencia que yo creo que es complicada la disección. Y la otra es el colgajo osteogénico cutáneo para la reconstrucción de defectos muy puntuales a nivel de la mano. Con respecto a la articulación vascularizada, nosotros hemos tenido, de las transferencias de los dedos de pie a la mano, es lo único que hemos perdido. No hemos perdido ningún dedo de pie a la mano, ni ninguna osteogénico cutáneo, ni ningún colgajo específico. Sí hemos perdido por problema vascular la articulación. Y una de las cosas que hablábamos y que preguntaba uno qué pasa cuando, cómo te das cuenta si funciona o no funciona, nosotros lo pasamos siempre a la articulación vascularizada la pasamos siempre con un monitor cutáneo. Y de hecho, a pesar de que lo pasamos con monitor cutáneo, en una articulación, si se pasa sin monitor cutáneo, uno sabe si funciona o no funciona porque, primero, no consolida y segundo, se degrada muy rápidamente. Eso es la experiencia que hemos tenido en los casos en que la articulación, la parte vascular finalmente no funcionó, se han terminado degradando. Por el contrario, sí hemos tenido buenos resultados. Habitualmente, el mayor déficit de función o de movilidad que tiene la interfalángica proximal cuando la llevamos es básicamente el déficit de extensión. Ahora, hoy empieza una paciente que hicimos hace 6 semanas una transferencia de articulación vascularizada, y hablando con la rehabilitadora, vamos a implementar el protocolo de movilidad relativa que utiliza la LONDE para el déficit de extensión de la interfalángica, ver si con eso podemos lograr un poco mejor de recuperación, pero ese sería el mayor déficit. Algo que sí hemos visto y que me parece extremadamente interesante, y por eso ahora en los pacientes, además de hacer evaluar la movilidad y medir la movilidad preoperatoria en la mano, la medimos a nivel del pie, es que hemos visto que normalmente pacientes que tienen una movilidad pasiva o activa en el pie previo a la transferencia de la interfalángica proximal bastante limitada, con la rehabilitación a nivel de la mano la ganan. Y esto es una de las cosas que es interesante, que comentaba, una vez yo lo escuché a Paco del Piñal, y que finalmente después lo comprobé en pacientes nuestros, que habitualmente cuando uno hace una transferencia de la articulación metatarso-falángica, muchas publicaciones, muchos libros dicen de dar la vuelta. ¿Por qué? Porque la metatarso-falángica tiene en el pie hiperextensión y una flexión que es muy limitada. Entonces, cuando uno la pasa a la mano, tiene el problema que habitualmente piensa que va a perder cierre del puño. Lo que habitualmente pasa es que cuando uno lo da vuelta, la articulación en la hiperextensión es inestable, y entonces cuando la damos vuelta, esa articulación finalmente termina siendo inestable en la mano. Y los pacientes que hemos utilizado la articulación metatarso-falángica y la hemos colocado anatómicamente, es decir, con la cara volar hacia la palma, hemos logrado un aumento de la movilidad en el transcurso de la rehabilitación. Es decir, los pacientes ganan flexión, una flexión que inicialmente no tenían a nivel del pie. Y nos pasó exactamente lo mismo con las articulaciones interfalángicas proximales. Y después hay dos problemas en la interfalángica proximal, o lo hemos tenido, que básicamente es la zona de osteotomía en la segunda falange, es bien metafisaria, esa nunca hemos tenido problema de consolidación, nosotros usamos anclajes alámbricos, pero sí hemos tenido problemas en la consolidación
en la primer falange, porque la osteotomía ya es un poco más diafisaria, entonces la consolidación tarda un poco más. Hemos tenido que revisar pacientes por retardo de consolidación a nivel de la primer falange. Por lo tanto, uno de los cambios que estamos haciendo es utilizar una placa de mini fragmento a la primer falange y seguimos con cerclaje en la segunda falange. Bueno. Balaguer. Nuestra experiencia no es muy buena a la hora de hacer transferencias articulares. Yo creo que condiciona mucho cuando te atreves a que empiece a mover esa articulación. Es igual que en las transferencias en los reimplantes. ¿A partir de qué día le permites al paciente empezar a mover? Porque lo ves tan bien que está el dedo y si empieza y se despasmoliza, por eso creo que acaban las articulaciones no moviéndose porque tardamos demasiado en ponerlos a mover, quizás porque la estabilización esquelética no es excelente y al no ser excelente no nos atrevemos a moverla y con agujas es difícil moverla. Quizás el cambio a una placa te dé esa libertad para poder movilizar antes o el dedo reimplantado o la articulación realizar una transferencia. Pero claro, esto ya no viene en el capítulo 1. Hacer una osteosíntesis con placa en un dedo reimplantado o una articulación libre complica ya. No te vemos bien, Jorge. Sí. ¿Qué opinas, Jorge? ¿Qué opinas de lo que acaba de decir Jorge Bogueto de no dar la vuelta a la metatarsofalángica? Porque eso creo que es interesante, porque en la regla es darle la vuelta y yo siempre le he dado la vuelta y la verdad que probablemente se pierde la estabilidad que permite también empezar pronto la rehabilitación. No sé si tienes experiencia de eso, cómo lo haces. No se oye, Jorge, creo que... No en articulación. ¿Se me oye? Un poco... Yo, por ejemplo, ya le había oído a Paco Piñal este tema y yo la pondría anatómica, no le daría la vuelta. No le daría la vuelta. Yeah. No veo mucho motivo. Hay alguna pregunta más que se mezclan y yo creo que las vamos a introducir conjuntamente. El doctor Ángel Fuello pregunta, buenas tardes, ¿realicéis algún tipo de estudio de imagen? Nosotros tampoco hemos tenido buenos resultados con la articulación libre. Y juntándola con este estudio de imagen, el doctor José Manuel Pérez pregunta o comenta, ¿pedís todos angio-TC antes de un dedo de pie-mano para conocer la dominancia? Puedo contestarte yo. ¿Me oís? Sí. Sí. ¿Me oís? No pedimos prueba de imagen en los dedos pie-mano. Es abrir la primera comisura y si la suerte te sonríe tendrás un dominio dorsal y la mayoría de ocasiones ves a que vas a tener predominio plantar y tendrás que realizar un injerto venoso, pero no realizamos. No hemos visto ninguna alteración que nos haya justificado en el siguiente pensar en pedir una prueba de imagen. Yo tampoco realizo pruebas de imagen y bueno, es el hallazgo, hay que ir preparado, es el hallazgo intraoperatorio. Jorge, Boreto, ¿alguna prueba de imagen previa realizas? No. Lo que hacemos son imágenes radiológicas, pero fundamentalmente para la planificación de la reconstrucción. Y después tomamos, de acuerdo al tipo de reconstrucción que vayamos a hacer, sobre todo si son injertos onicosteocutáneos, tomamos las medidas puntualmente de lo que queremos reconstruir. Lo que estamos haciendo últimamente, y que ahora, bueno, se suspendió el último caso que teníamos programado, son injertos osteoonicocutáneos para déficit de dedos largos. Es decir, cuando el paciente presenta déficit de la tercera falange, o sea, de todo el complejo unguial, pulpejo, toda la punta del dedo, en vez de transferir la punta del segundo dedo, hacemos una transferencia ónico-osteocutáneo del hallux. Y eso nos permite tener una menor morbilidad del pie porque no queda ningún dedo amputado a nivel del pie. Y por otro lado, la longitud que podemos darle a la placa unguial a nivel del dedo de la mano tiene mayor relación a la que se le da habitualmente con el segundo dedo del pie.
Nosotros tampoco hacemos ningún tipo de imagen previa vascular porque habitualmente hacemos lo que mostraron ustedes, lo que mostraste vos, Luis, es la disección básicamente retrógrada del vaso. Y tampoco tenemos mucho problema si hay una variante plantar, porque habitualmente en las reconstrucciones buscamos hacer la arteriografia a nivel digital, o sea, arteria digital con arteria digital, entonces tampoco nos tenemos que ir tan atrás. Creo que a veces uno necesita mayor longitud de vaso cuando trata manos muy catastróficas donde hay lesiones que van hacia proximal. Pero Claro. en las lesiones de dedos únicos o en lesiones secuelares que comprometen una bien distal el dedo, no es necesario irse a buscar tanta arteria. José Sous, te damos entrada. Gracias, Luis. Bueno, enhorabuena también por tu charla. Me gustaría preguntarte, en aquellos defectos que son compuestos, como el caso que has puesto, que tenía un defecto de piel de pulpejo y de flexor, ¿sueles plantearte la reconstrucción en un tiempo con colgajo venoso compuesto o prefieres siempre hacerlo estadiado con el pulpejo del pie? Pues la verdad que colgajo venoso me llama la atención, pero tiene que ser un colgajo que básicamente lo puedes usar, creo yo, solo en los dorsos de los dedos. Solo tengo experiencia en un caso y tiene que ser solo para que haga su labor de cobertura. Yo no me lo planteo para una labor un poco más delicada o más funcional, que no sea la propia cobertura. Si tienes debajo una fractura, si además quieres que eso aguante cizallamiento, si quieres que poder comprimirlo y debajo además también tienes un tendón expuesto, etcétera, yo no me la jugaría con uno venoso. Yo te hago una pregunta, Luis, tengo una consulta. En el caso que mostraste del pulgar que tenía un déficit dorsal, es decir, casi un déficit de todo el complejo unguial, hiciste una transferencia onicostiocutánea, pero que es como si fuera una transferencia del complejo unguial, ¿no? Sí. ¿Cómo cerrás la zona dadora? Porque te queda hueso expuesto. La zona donante le quité la falange distal y volteé. Claro, al haber cogido ónico osteocutáneo, volteé todo el colgajo plantar del hallux, digamos, como si fuera un atasoy. Lo cerré hacia atrás. Está bien. Sí, perfecto, está bien. Luis, te preguntan alguna indicación de rehabilitación no solo para la receptora, también para la donante. Si proponéis alguna rehabilitación de la pisada, por ejemplo. Pues la verdad es que no. Y es posible que en eso no lo estemos haciendo bien. Pero proponemos una deambulación normal en un periodo no más allá de 10 días y poco más. Sí que luego recomiendo a todos los pacientes, en general a todos los de cirugía de mano, que en todas las zonas de heridas se realicen masaje para terapia, para desensitizar la zona, pero no más allá de esto. Hay una última pregunta de Gonzalo, que no sé si entiendo bien. ¿Qué osteosíntesis haces para la transferencia, o hacéis también, Jorge, para la transferencia al pulgar y cuándo lo ponen a mover? Me imagino de hallux a pulgar, que entiendan eso. Jorge, contesta tú primero. Normalmente las transferencias las hacemos, la osteosíntesis la hacemos con cerclaje y básicamente también un poco lo que comentaba Jorge, los tiempos de permitir movilidad en una transferencia o de un dedo o en una transferencia de una articulación dependen de los tejidos que transferimos. Es decir, si la parte es ósea y tenemos una osteosíntesis suficientemente rígida, una vez que se cicatrizaron las partes blandas, o sea, la cicatrización de la piel, empezamos a mover. Si la transferencia incluye como una articulación vascularizada la transferencia también de tendón, entonces esperamos el proceso de cicatrización del tendón para empezar a mover. Por lo tanto, en realidad lo manejamos, una vez transferido, ya lo manejamos como un tejido reparado a nivel de la mano, con los tiempos biológicos de cada tejido.
Yo en mi caso utilizo agujas de Kirchner. Probablemente esto limita el rango articular porque probablemente tengamos que esperar a retirarlas antes de empezar a mover. Y yo creo ahí le veo una ventaja al cerclaje. Creo que con cerclaje lo puedes empezar a mover antes de 3 semanas y con agujas te vas a tener que esperar a la tercera semana. Y esto yo creo que puede condicionar de forma importante los resultados. Y es posible que sea la causa de que en mis articulaciones vascularizadas no haya visto unos resultados muy excelentes. Luis, con las agujas pasa la articulación. No. No. Vale, No. vale. En articulación vascularizada no. Ujú. Le damos la paso a Raquel Mazarrasa, que ha levantado la mano. Raquel, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, Raquel. ¿Me oís? Bueno, me pongo la cámara y así me veis también. Nada, bueno, lo primero de todo, enhorabuena a los ponentes, sobre todo al doctor Boreto, que trabajo con el doctor Piñal desde hace 3 años y bueno, como veo que habláis mucho de él y tenéis dudas y yo sé lo que hace ahora porque trabajo con él, pues bueno, os puedo hablar. Contanos los secretos. Tenéis de lo que hace o lo que no hace, porque soy su testigo. Y bueno, impresionante los casos de Perené y nada, Landing, pues de mano, pues también muy chulos. Entonces, varias cosas. Lo primero, en cuanto al resultado de articulaciones, bueno, yo lo que os puedo decir de lo que yo veo es que tiene bastante buen resultado a nivel de interfalángica proximal. Hablo por el doctor Piñal, pero bueno, puede tener una flexión activa, pues eso, 70 grados o así, o sea, bastante aceptable y bastante bueno para una interfalángica proximal. Lo que hay que controlar, que estamos muy encima siempre, es que no hagan contracturas en flexión. Entonces, siempre, pues eso, las contracturas hay que prevenirlas más que tratarlas, como siempre decimos. Entonces, pues con su férula, su fleje en extensión dorsal, para que no prevenir que no te la haga. Y la osteosíntesis en el caso de una interfalángica proximal lo hace con cerclajes, y lo deja pues 6 semanas más o menos sin mover hasta que te asegures que la osteosíntesis, o sea, que ha pegado, antes de a ver si vas a empezar a moverlo pronto y tienes una pseudoartrosis. Entonces, bueno, lo dejas 6 semanitas quieto, si a las 6 semanas no le duele, bueno, pues pasivo, un poquito activo y tal. Eso en cuanto a las interfalángicas proximales. Luego también, pues he visto casos con él de metacarpofalángicas. Pues me acuerdo de un señor, por ejemplo, con un traumatismo abierto, no sé si había sido una motosierra, una destrucción de la quinta metacarpofalángica y el cartílago estaba ya deshecho. Entonces, una transferencia de segunda metatarsalgia y de nuevo tienes que controlar mucho las contracturas, pues bien con férulas desde el principio para que no se contracture, pero vamos, este paciente que os digo tiene una flexión del quinto dedo, de la quinta metacarpo, pues vamos, no completa, pero casi, o sea que son casos del doctor Piñal y hablo de lo que él hace, pero tiene casos buenos. Y luego tiene casos de articulaciones carpo-metacarpianas, paciente joven que pues ha tenido un Bennett o algo así que ha quedado mal y bueno, pues intenta salvarle la articulación carpo-metacarpiana, pues hace transferencias de segunda metatarsofalángica para la carpo-metacarpiana. Si puedes cerclajes, si no puedes porque lo que te queda de trapecio es muy pequeño, bueno, pues con agujas lo dejas bien quieto eso 6 semanas. Dime. En este caso, 1 o 2 metatarsofalángicas para la carpometacarpia. Una. Y eso, gente joven con alta demanda funcional de la mano y que no quieres hacerle la cirugía, pues una trapecectomía de suspensión. Y eso. Y luego otra cosa, Luis, bueno, y que también el doctor Balaguer, el otro día cuando me comentasteis que cuando quitáis el primer dedo de pie, el hallux entero F1 y F2, ¿habéis probado hacer la transferencia, como lo tiene publicado el doctor Piñal, de transferir el segundo dedo al primer meta para la secuela estética? Eso no lo he probado. No lo hemos probado. Yo lo No lo probaré. hemos probado. Cuando lleve 200 o 300 como tu jefe, lo estaré probando. No haga tantos porque no sé cuántos dedos de pie, o sea, yo creo que es imposible por tiempo de vida hacer tantos.
Nada, quería un poco... bueno, y luego otra cosa también, lo de cuando hace transferencia de la metatarsofalángicas a la metacarpofalángica, pues sí, efectivamente, como dice el doctor Boretto, hay que ponerlo en la misma posición anatómica, por lo mismo que te dijo él, es lo que sigue diciendo, que la metatarsofalángicas, la metatarsofalángicas, entonces si le das la vuelta vas a tener muy buena flexión, pero una articulación muy inestable. Hay que ponerlo en su posición anatómica. Y luego, bueno, pues ya le artilugio para ir flexionando. Y nada, ya era un poco, quería decir eso porque... Gracias, Raquel, a los detalles. Muchas gracias, Raquel. Gracias. Ella alguna experiencia, pero bueno, yo creo que he escuchado todo lo importante. No veo en el chat, no parece que haya más preguntas. Pues entonces yo creo que podemos terminar aquí, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jorge Boretto, por dedicarnos este tiempo, este regalo que nos has hecho. Y Pues, enhorabuena por tus casos, son casazos, la verdad que han sido muy espectaculares. yo creo Enhorabuena. que Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer con ustedes. volveremos a lo mejor a hacer otra con Jorge, a ver si lo volvemos a invitar. Ningún problema. Cuando quieran, estoy... De pie mano, que sé que tienes muy buenos resultados y casos muy buenos, porque he visto ya alguno y sé que lo sabes hacer muy bien. Sabes que lo sabes. Bueno, Pues muchísimas gracias, Jorge. muy bien. Y a Un Luis. placer. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Chao. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Seguramente tenemos más webinars, Jorge. Tenemos, sí, anuncia Jorge los que tenemos, si quieres. Tenemos un par ya para el jueves y para el viernes. El jueves hablaremos de blefaroplastias con Ignacio Sanz y de Beiser Lipo, la última tendencia en liposucciones, con el doctor Christian Klenner. Y el viernes hablaremos de problemas con la grasa para la reconstrucción mamaria. Tenemos las dos próximas las tenemos más enfocadas hacia cirujanos plásticos, pero estamos diseñando al menos una o dos más que versarán sobre artroscopia y otras cirugías de miembro superior. Entonces iremos montando las webinarios y lo pondremos en la página web, en lesionesdemano.com, para que quien quiera entrar o verlo o apuntarse a esto. ¿De acuerdo? Gracias a todos los que han participado, porque la verdad que han sido numerosos, así que esperamos de repetir pronto y de tener mucha gente escuchando a los ponentes en los próximos webinars. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Chao, Jorge. Chao, Jorge. Muchas gracias. Chao, Jorge. Chao. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.